Hola mis queridos hermanos, hoy tengo el agrado de presentarles un material tanto bibliográfico como visual sobre la segunda venida y Apocalipsis. Este es un estudio escatológico preparado por la pastora y maestra Susana Venturini. Aquí encontraremos un material fácil de interpretar donde se ha tratado de hacer lo más hermenéuticamente posible, dando la interpretación más correcta dentro de lo que es el Apocalipsis y la segunda venida. Dentro de esto vamos a ver que el fin de todo lo que es el estudio es la llegada de Jesús a buscar a su iglesia y el triunfo final de Jesús en su segunda venida. Aquí vamos a poder ver todo esto de una forma sencilla, simple, sistemática, donde vamos a poder darnos cuenta que el Apocalipsis no es para darnos miedo, sino que es para alentar nuestros corazones y para darnos una ayuda, ya que es un poco complejo a veces de interpretar por el simbolismo que tiene, pero Dios tiene propósitos para que tú puedas comprender mucho mejor lo que a veces pasamos de largo porque no le damos la importancia que realmente tiene Apocalipsis y segunda venida. Recuerda que el Apocalipsis y la segunda venida es algo que el Señor nos dejó para darte aliento a ti y a mí para el encuentro personal con Cristo. Bueno, bienvenidos queridos hermanos, Dios les bendiga mucho, me alegro que estén aquí en este día, supongo expectantes por aprender más de la palabra de Dios y expectantes por este tema tan hermoso, tan apasionante, por lo menos para mí, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin duda el tema de la segunda venida de Cristo es un tema, bueno, que despierta curiosidad para los curiosos y que es realmente interesante y apasionante para otros, porque en realidad no vamos dirigidos a ese tema de ver ya tanto detalle y tanta curiosidad que no nos va a edificar, sino que nos va a confundir más que nada. El tema de la segunda venida es apasionante, como dijimos, y en los tiempos actuales siempre hubo tiempos difíciles. Los que tenemos más edad podemos ya comparar los tiempos. Podemos decir, realmente yo le puedo dar fe que estuve un poquito más atrás que muchos de ustedes, que nunca había visto tiempos tan similares a estos, tan tremendos como estos que estamos viviendo. Tal vez no de guerras, porque alguno puede decir, sí, pero en la Segunda Guerra Mundial, la primera hora no es. En ese sentido estamos mejor, pero en el sentido moral, por ejemplo, estamos pero terriblemente peor. Detalles como decir no poder salir a la calle libremente con los niños de noche, recordaba aquellas nochebuenas, cuando después de las 12 de la noche, increíble, hasta decirlo me parece raro, después de las 12 de la noche, los primos que éramos adolescentes o niños, íbamos caminando por las oscuras calles hasta el parque que teníamos a 4 cuadras, siendo 12:30, 1, 2 de la mañana. ¿Pueden creer eso? Nuestros niños y jóvenes hoy día que nos escuchan dirían, no puede ser, con toda soltura y sin peligros. Normalmente siempre hubo algún peligro, pero no haríamos eso hoy, jamás imaginamos andar con máscaras. La ciencia aumentó muy aceleradamente, la tecnología, podemos ver la diferencia en muy pocos años, tal vez de 20 años para aquí o 30, todo el escenario de la economía, etcétera, etcétera. Vemos, como siempre decía mi papá, se va preparando el escenario, no es todavía, se va preparando el escenario para lo que va a ser los últimos tiempos de gran tribulación, en donde se va a manifestar el anticristo, todo eso es lo que muchos de ustedes tienen ganas de escuchar, ¿verdad? Sin duda, bueno, estas cosas nos llevan a pensar que la historia, yo a veces pienso, Señor, ¿hasta cuándo? La historia no da para mucho más, porque no podemos imaginar hasta dónde más podría ir, por ejemplo, la inmoralidad, tan descaradamente. Entonces, si la historia no da para mucho más, ¿se terminará la historia alguna vez? Sí, mi hermana. La historia se va a terminar. El telón va a caer algún día. Y ese es el fin del mundo. A eso me refiero. Y va a continuar, el tiempo va a terminar. Ahora estamos mirando el reloj, ¿verdad? Pero algún día el tiempo no existirá más. Y eso va a ser ya en lo que es la eternidad, cuando Cristo venga y nos lleve, tal como Él lo prometió. Y entonces sabemos que esto no va a ser por la eternidad y que todo dolor, que todo sufrimiento va a acabarse y que las alegrías que hoy tenemos
van a ser así chiquitas comparadas con la gran alegría y el gozo que también hasta es difícil de imaginar, tan perfecto, sin pecado de por medio cuando estemos con el Señor. ¿Quién dice amén? Amén, gloria a Dios. Entonces de esto se trata este tema, mis hermanos. Vamos a hablar del Apocalipsis, pero no vamos a entrar ya. Vamos a tener por lo menos 3 clases, hoy 2 más, con el tema de lo que es la escatología en general. Porque si entramos de lleno en el Apocalipsis, como que nos va a faltar algo, queda un poquito incompleto. Cuando veamos bien estas clases introductorias del Apocalipsis, nos va a resultar que tiene más sentido. ¿Qué es la escatología? El estudio de los últimos tiempos. Esa es la escatología. Entonces, no es el Apocalipsis solamente. Tenemos Mateo 25, Mateo 24, Marcos 13, que es casi paralelo con Mateo 24. Tenemos Primera Tesalonicenses del Antiguo Testamento. No vamos a entrar en detalles, pero los vamos a estar mencionando. Sobre todo Daniel 9. Daniel 9 vamos a dedicarle una clase del 24 al 27. Después tenemos Ezequiel, Zacarías. Son escatológicos. Hablan de la segunda venida de Cristo, aunque no lo diga de esa manera. La escatología es el estudio de las últimas cosas. Hay diferentes interpretaciones. Yo les pregunto, a ver, ¿quién me puede responder esto? ¿Por qué es que en este tema hay tantas interpretaciones diferentes? Por ejemplo, premilenialistas, postmilenialistas, amilenialistas, ¿qué más? Dispensacionalistas, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto embrollo, tanta mezcolanza y tanta confusión con este tema de la segunda venida? ¿Quién me pudiera dar una opinión? A ver, mi hermanita Jessie. Yo pienso que todo el mundo interpreta la Biblia diferente. Creo que cuando leen algo lo interpretan de una manera. Pienso yo que a lo mejor sería por eso. Claro, hay muchos temas en la Biblia que se interpretan diferente, pero nunca como el Apocalipsis o como los segundos tiempos. Eso nos ha dividido muchas veces, ¿no? Así hay otros temas que nos han dividido más todavía, como alabanza, la forma de alabar, o dones del Espíritu, o si la salvación se pierde o no. Eso nos dividió más todavía, pero hay mucha confusión con el tema de la segunda venida. Jesús nos advirtió en Mateo 24, si él nos dice que nadie os engañe, quiere decir que el enemigo va a andar arduamente trabajando y va a causar confusión, y más aquellos que se siente que tienen un cerebro sobrenatural, ¿verdad? Porque de ahí, bueno eso, ahí se entorpece más todo el asunto, porque se creen que lo saben todo y nadie les puede decir nada y arman sus conjeturas, mas no se van a la simple palabra, no vuelven a leer a Mateo 24, si lo vuelven a leer es para hacer más confusión. Pienso que el enemigo trabaja arduamente en el tema de los Muy buena opinión. Cada una de las cosas que usted está diciendo tiene mucha razón. Y me quedo con esto último. Una de las cosas que aquí tengo anotado es eso, la simbología. Hay mucha simbología, esa es una de las razones. Y algunos lo interpretan bien, extremadamente, todo es simbólico, ¿no? Después les cuento algo que estuve leyendo que me quedé espantada. Y para otros todo es demasiado literal. Entonces se van a veces a los extremos. Yo creo que la Biblia nos pide, ¿verdad? Nos dice que escudriñemos las Escrituras, y yo creo que toda obra empieza del principio y termina en el final, y el Apocalipsis está al último por alguna razón. Exacto. Si no lees el resto de la Biblia no vas a entender mucho de los contenidos de simbología. Aquí hay sabiduría, Señor. Amén. Y yo creo que por eso mucha gente no lo entiende o lo interpreta mal. Lo que dijo Ángel, gracias, perfecto. Perfecto, estoy 100% de acuerdo con eso. Si pretendemos entender el Apocalipsis, por ejemplo, y no conocemos el resto de la Biblia, vamos a hacer una secta de pronto. Amén. Hay mucho amarillismo también dentro de la gente, mucho morbo, entonces esto crea una mentalidad muy diversa, entonces la gente le encanta el morbo, le encanta el amarillismo y se guía por un montón de cosas, y cuanto más sangre y más cosas hay, mejor todavía. Exactamente.
estaba buscando algún videíto, un videoclip, algo así para animarlos, para comenzar la clase de una forma así más, pero no me decidí por ninguno por eso, porque todos eran bien morbosos, ¿no? Y digo, esto va a dar más miedo a mis hermanos, y no ese es el punto. Bueno, uno de los puntos que yo me imagino, porque digo, Señor, yo lloré, pataleé, se me quemaron las pestañas en estos meses que estoy estudiando Apocalipsis, porque hace años que no me ponía a estudiar eso. De chica siempre me gustó, con mi papá ya estábamos, porque a él también le gustaba, y yo haciéndole preguntas. Y se hablaba bastante de ese tema en la iglesia y me interesaba, pero me volvía loca. ¿Por qué? Por lo mismo, porque digo, pero acá dice esto y acá parece que este pasaje lo contradice. Entonces, ¿el Señor viene antes? ¿Hay milenio? ¿Es real o no? ¿Vamos a ser arrebatados? ¿La iglesia va a sufrir la tribulación o no? Bueno, todos esos temas. Entonces, llegué un día que yo dije, basta, Señor sabrá y me voy a dedicar a otra cosa. Por años no lo estudié hasta que ahora dije, no puede ser. Decíamos con mi esposo, esto es parte de la Biblia y tenemos que estudiarlo como cualquier otro libro de la Biblia. Es un tema tan importante que por culpa de ese morbo, como decimos, o de esa falsa curiosidad, o de que es difícil, no puede ser que lo eludamos, porque es tan real que Cristo viene, al punto que el apóstol Pablo dice, no dice va a venir, dice viene, como que fuera algo presente. Para el Señor no hay tiempos. El Señor está más allá del tiempo. Entonces, para Él viene ya. Y quiere que nosotros estemos en ese pensamiento. ¿Por qué no vamos a ahondar? Sí vamos a hablar de detalles, pero no vamos a volvernos locos con detalles que no tienen sentido, porque no fueron claros en la Biblia por alguna razón. ¿Por qué el Señor no quiso ser? Porque yo creo que a propósito Él no quiso ser extremadamente claro y cronológico. Por ejemplo, para mi mente, yo tengo una mente que tiene que ser así, ¿no? Como esquemática, para poder entender todo y que me sea bien claro. Hay otros que no. Y para mí, el tema de la segunda venida no es de esa forma, es todo lo contrario. Es mezclado, es simbólico. Por eso a mí, por ejemplo, la poesía mucho no me gusta. Ese tipo de simbolismo a mí me fastidia, me gustan las cosas así, más prácticas y concretas. Entonces me vuelve loca entenderlo. Entonces me di cuenta y el Señor me mostró que no ese es el punto que Él quiere. Nosotros tendemos como seres humanos a perdernos en esas cosas, en esos detalles, de tal manera que nos olvidamos del punto central. El mensaje central que el Señor quiere, ¿cuál es? Que Cristo viene. Que si no tienes a Cristo en tu corazón, te vas al infierno. Que si lo tienes, te vas con Él. Que vamos a ser arrebatados. Eso es bien claro, que va a haber resurrección, es 100% claro. No hay dudas. Lo que Dios quiere que lo sepas sin duda, te lo dice así, boom. Lo otro, ahí está en la ambigüedad, pero hay algo más. Es que hay mucho misterio y mucha cosa desconocida, porque es pensar en la eternidad, por ejemplo, como que nuestra mente no está lista para eso. Para nosotros estamos hechos en el tiempo y espacio, porque somos seres humanos con mente finita. Si yo les digo, a ver hermanos, cierren los ojos y piensen en la eternidad, ustedes dicen, no, pero tiene que terminar alguna vez, todo termina. No, ¿qué es la eternidad? ¿Qué es Dios? Y bueno, ahí empieza nuestra mente a divagar y a decir, no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque tu mente y mi mente son finitas. No hay supercerebro, como dijo el hermano. No existe. ¿Estamos de acuerdo con eso? Creo que es una excelente introducción para que en el transcurso de estos meses y cuando termine la última clase usted no me diga, bueno, me quedé con dudas, hermana, usted no me explicó bien. Es que yo también tengo dudas todavía. Exactamente, yo todavía no me siento cómoda para decir, esta es mi posición. Y yo tengo una posición tomada, y se las voy a decir en el transcurso del tiempo. La que me parece que tiene más base bíblica es la que yo les voy a dar. Pero puede ser que usted vaya a su casa, se meta en internet, encuentre un predicador que predica bien diferente a lo que yo le estoy enseñando hoy. ¿Y a quién le va a creer? Bueno, créale a la Biblia. Yo le voy a dar los textos y usted interprételo bajo la luz que Dios le da. Pero no va a ir más allá de eso porque Dios, por alguna razón, hay algún velo ahí todavía.
O a lo mejor usted tenga más luz que yo y eso está bien, o sea, lo que el Señor a cada uno le muestre, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda? Muchas. Pero en cuanto a lo que dije, entonces, no nos vamos a perder en detalles, hasta confundirnos, sino que vamos a ver la verdad central. El tema es difícil y hay mucho que no vamos a comprender. Primero lo vamos a aceptar por fe y luego vamos a ir aprendiendo juntos. Esto ya lo dijimos. A veces las escrituras son un poco ambiguas o generales o muy mezcladas en lo que es la segunda venida, porque el Señor no quiere que nos perdamos en ese, tal vez hay un misterio divino allí. Cristo viene otra vez. Como dice allí en la página, ¿verdad? Cristo viene otra vez. No nos olvidemos de eso. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, yo les voy a dar algunos versículos, pero está llena la Biblia, es increíble. Sobre todo el Nuevo Testamento que hablan todo el tiempo que Cristo viene, Cristo viene. Toda la historia es movida por Dios hacia una meta y un punto culminante. Un juicio final para condenación para aquellos que no han estado en Cristo y la consumación de la redención para los que sí han estado en Cristo. Es decir, la palabra venida, estamos hablando de segunda venida, la palabra venida traduce el término griego, ustedes saben que el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego. Entonces, el idioma griego, el original era parusía. La palabra parusía, griega parusía, es venida, significa literalmente presencia. Presencia de Jesús o estar al lado de. ¿Sí? Eso es parusía. Y encierra la idea de permanencia. O sea, no es como una visita, es diferente, que viene. O sea, la venida de una visita se va. No, la parusía, cuando Cristo venga ya nunca más nos vamos a separar de Él. Esa es la idea. Físicamente la vamos a ver con nuestros ojos. Eso es un punto claro. Cuando hablamos de la segunda venida no es una venida espiritual, como en el Hechos 2, ¿no? Cuando descendió el Espíritu Santo, una venida espiritual. No vemos, pero lo podemos palpar y sentir, básicamente, porque no lo ven nuestros ojos. A Dios nadie le vio jamás, pero ese día le vamos a ver físicamente. ¿Podemos decir? Dígalo, físicamente. Jesús va a venir como vino la primera vez, pero en forma gloriosa, físicamente. Llega a ser una expresión técnica que se usa en referencia a la segunda venida de Jesús. Otra cosa muy común que se habla es del fin del mundo, que en realidad es otra cosa, pero es otra expresión que se usa como sinónimo. Ahora, la expresión segunda venida no se menciona en la Biblia nunca, así. Segunda venida no se menciona. ¿Sabía eso? Vamos a ver ahora una serie de versículos aquí en el PowerPoint. Vamos a leer para hacerlo más ágil. Aquí mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Amén. Juan 14, dele hermano. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Mateo 16, 27. Amén. El Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Aleluya. Mateo 24. Sí mismo deben ustedes estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperemos, lo esperen. Ese es Lucas, ¿verdad? Muy bien, ya leyó Lucas 12:40. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahí está, o sea, solamente no estoy poniendo todo el versículo, estoy extractando exactamente cuando menciona que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús, venga en su gloria. 1 Corintios 11:26. Hasta que Él venga. 1 Corintios 4:5, bien breve. Hasta que venga el Señor. Apocalipsis 1:7 y 8. Miren que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Ciertamente vengo en breve. 22:7. He aquí vengo pronto. Muy bien, amén.
y muchísimos otros. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban la venida de Jesús, pero algo muy interesante. ¿Alguna vez oyeron hablar del horizonte profético? A ver, los profetas aquí. El horizonte profético. ¿Qué significa el horizonte profético? Sabemos lo que es el horizonte, ¿verdad? Algo que vemos allí donde se termina todo. Lo último que ves allí es en el horizonte. Si vienes por una ruta, todo vacío, y ves unas montañas allí, y las ves de lejos, por ejemplo, puedes ver 2 montañas. Y como están muy lejos, puedes ver en ese horizonte una montaña que a veces que son como dos picos y se funden en uno. Y tú desde lejos puedes decir, parece que es una sola montaña con un pico más chico y otro más grande. O puedes decir, ese pico, esa montaña el pico que se ve, ¿verdad? La cima, está detrás pegadita a la otra que es más bajita, ¿verdad? ¿Imaginan? Pero resulta que en la realidad, entre la primera y la segunda montaña hay un espacio muy grande. Si tú tienes la oportunidad de acercarte, dice, ups, yo pensé, desde lejos se veían que estaban unidas, pero resulta que hay un espacio, a lo mejor mucho espacio espacio, bien digo. Ese es el horizonte profético. Los profetas en el Antiguo Testamento, como Daniel, como Ezequiel, como Zacarías y algunos otros, profetizaron que iba a venir un Mesías. Y a veces, como vamos a ver en Isaías 61, ellos hablaban como de una sola cosa y en realidad ahora nosotros sabemos que se hablaba de las 2 venidas, de la primera venida cuando Jesús nació en Belén y su ministerio y de la muerte de Cristo, y después hablaban de la segunda venida en el fin de los siglos, el gran día del Señor. Los profetas del Antiguo Testamento se referían a la segunda venida más como nunca de la segunda venida, porque no sabían ellos bien distinguir lo que era la primera o la segunda, probablemente, sino que se referían al día del Señor. Esa era la frase que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que los teólogos llaman el horizonte profético. Nosotros la tenemos mucho más clara que ellos, más claro que Isaías, más claro que... Vamos a comprobarlo un poquito en Isaías 61. Busca tu Biblia, Isaías 61, por favor. Es muy interesante, porque nosotros ahora estamos más cerca de la venida del Señor, porque nosotros ahora tenemos toda la Escritura que ellos no tenían, y una revelación más completa. Por ejemplo, dice, el Espíritu de Jehová el Señor, Isaías 61, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. ¿De qué está hablando Isaías? Cuando Cristo vino en la obra que Él tenía que hacer para nuestra salvación. Está hablando del ministerio de Jesucristo, ¿no? No sé hasta qué punto Isaías lo comprendía, pero Jesús... En Lucas 4, del 16 al 20, Jesús en la sinagoga se paró y leyó Isaías 61, ¿verdad? Y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Esto que acabamos de leer. Pero Jesús leyó eso nada más, no siguió leyendo. Si usted sigue leyendo Isaías 61, más adelante, verso 4, reedificará las ruinas antiguas, levantarán asolamientos primero, restaurarán las ciudades arruinadas, etcétera. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, en lugar de vuestra doble confusión y deshonra, etcétera, etcétera. Y sigue hablando. El punto, después usted búsquelo y léalo y compruébelo por usted mismo, que cuando sigue hablando más adelante Isaías, usted dice, esto todavía no se cumplió en el ministerio de Jesús terrenal. En ese 3 años de ministerio de Jesús no se cumplió todo, ¿verdad? No hay una justicia completa. Muchos creen que por ejemplo, el milenio, no les quiero adelantar mucho, lo estamos viviendo ahora. Pero cuando usted lee del milenio, dice, esto era una sociedad perfecta, donde Satanás no tenía arte ni suerte con nadie, no molestaba a nadie, el león y el cordero estaban juntos, el niño de pecho juega con la víbora. Entonces,
horizonte profético. Eso no se cumplió cuando Jesús estaba acá en la tierra, y ni se está cumpliendo ahora, ¿o sí? Yo vi una víbora y salgo espantada. Eso no es de qué mundo perfecto me estás hablando. Los profetas hablaban de un mundo perfecto, ¿no? Eso se está por cumplir, no se cumplió todavía. ¿Sí me explico? Es decir, en el Antiguo Testamento ustedes van a ver que se habla de la venida del Mesías como una sola cosa, sí. Y después vemos que no es una sola cosa. Hubo una etapa que fue cuando Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, amén. Ahí se cumplió una etapa importantísima. Satanás ya fue decretado vencido, pero todavía está actuando. De hecho, está mandando mucha gente al infierno, ¿verdad? Pero todavía falta que se consuma eso. Es como el noviazgo y el matrimonio, y ahora lo vamos a mencionar. Lo que habíamos, por lo menos lo que habíamos hablado era a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Esa es la llegada del Señor. Y después la segunda parte, el día de venganza de nuestro Dios. El día de venganza. Ya, gracias. El día de venganza del Dios. Todavía no llegó el día de venganza. ¿Quién ha sufrido alguna injusticia en la vida aquí? Levante la mano. ¿Sufriste alguna injusticia? Y tú dices, Señor, ¿cuándo me vas a hacer justicia? Ese día. Cuando Él venga vas a tener justicia. El Señor va a venir a hacer justicia. Eso todavía no se cumplió. Entonces ese es el horizonte profético, mis hermanos. Los profetas en el Antiguo Testamento, y por eso nuestra confusión. Nosotros mismos hoy día vivimos en cierto modo en ese horizonte profético. En cuanto a la segunda venida, si bien la tenemos más clara que los antiguos, que el Antiguo Testamento, por eso nuestra confusión. Mezclamos a veces el arrebatamiento, la segunda venida en sí. Nos parece toda una sola cosa. Y todavía estamos también nosotros en un cierto horizonte profético. Amén. Bueno. Otro ejemplo quería ayudarle un poquito, pero sí, ya contestó claro. su ayuda idónea. Sí. Es un ejemplo está en Malaquías, de lo que usted está diciendo también, Malaquías 4, donde comienza hablando también del día del Señor y lo mezcla con lo que va a pasar al final. Claro. Y otro también es Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, que también mezcla la venida del Señor y luego parece que de un punto o una coma se va a la siguiente cosa y nosotros lo tomamos como algo que va a suceder así. Exactamente. Y el Apocalipsis también solemos tomarlo muy demasiado cronológico. Y eso se responde a mi pregunta primera también, ¿no? Que ustedes, hermanos, respondieron muy bien, pero eso es otro tema. Por eso es que trae confusión este tema, porque no hay un pasaje que exactamente nos explique como quisiéramos, punto por punto, como yo más o menos quisiera, para que me quedara así más claro. Pero yo creo que Dios tiene propósito y sabe cómo somos los seres humanos, que vamos a prestarle más atención que a la bestia, que al falso profeta, que al caballo cuarto y tercero, que al no sé qué. Y para algo está en la Biblia, tiene un mensaje todo eso, pero no es el punto donde Dios quiere que te quedes ahí hundido, ¿no? Ni tampoco en los tiempos. La iglesia tiene que pensar, y tú y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pensar que Dios puede hacer, como un video que vi, el pastor estaba enseñando sobre la segunda venida y de repente, ¡bum!, y quedó la Biblia ahí en el suelo y se fue casi toda la congregación. Algunos se quedaron, fue el arrebatamiento. Entonces, el Señor quiere eso, que estemos pendientes de que el Señor puede venir ahora mismo, antes que yo termine la clase. Y si yo ando perdida en los detalles, me voy a quedar en los detalles, a lo mejor ni me voy con el Señor. Entonces, tengamos cuidado con eso. A lo mejor esas respuestas que no encontramos tienen que ver con que vendrá como ladrón en la noche. Exacto. Amén, porque si hermano. no, exacto. Si tenemos la respuesta, posiblemente ya no veremos como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Como dijo uno, hermanos, todavía falta muchos años para que la humanidad termine. Y cuando yo leí eso, un libro que leí, casi lo tiro a la basura, y dije, Señor, entonces vivamos y comamos y ve que todavía el Señor no va a venir. El problema está, ya te doy, de que hay un apocalipsis personal. Eso me gustó que leí. No solo el apocalipsis tiene que ver con la término del mundo, ¿y qué de mi apocalipsis personal? Porque mi apocalipsis es el día que yo me muera. Es decir, para mí el mundo va a terminar cuando yo me muera.
Puede ser dentro de unos minutos, dentro de 10 años o 20. No creo que llegue a 30, me estoy contando, ¿no? Las posibilidades que me pueden quedar. Y esto es lo que más me tiene que importar. Estoy lista para que el Señor venga a buscarme a mí hoy, aunque deje a todos los demás. Eso es también. Chele. No tanto en detalles, pero tampoco estar en la ignorancia. Tenemos que, yo creo que es como Jesús enseñó a sus discípulos. Eran llenos de la palabra porque Él era la palabra, Él mismo se daba de comer, le daba a ellos, llenos del Espíritu. O sea, era algo completo y como ustedes siempre nos han enseñado, o sea, nosotros tenemos que ser equilibrados en todo, ni tan en una esquina, ni tan en la otra, ni ignorando estas. Exacto, y por eso es que tenemos esta clase. Si no, usted me puede decir, ok, entonces ¿para qué tenés esta clase? Porque es bíblica, porque estamos decididos a enseñar todo lo que la Biblia nos enseña. Y el Señor dedicó un libro entero, el Apocalipsis, y muchísimos pasajes a hablar de las cosas de la segunda venida, de las cosas por venir. Eleazar. Nosotros también desde que iniciamos, ya tenemos un tiempo aquí en la iglesia, cuando iniciamos se hablaba también mucho del Apocalipsis y realmente, como usted dice, es algún tema que nos llama mucho la atención, pero yo siempre insté a mi familia y les dije, bueno, no estemos preparados para la venida de Jesucristo, sino al encuentro con Jesucristo. Personal. Amén. Amén. Ahora, entonces, ¿cuál es el propósito de su venida? ¿Para qué va a venir el Señor? Parece una pregunta muy obvia. Él viene a buscar a su iglesia, Él viene a buscar a su novia. Amén. Así se refiere el Señor en cuanto a la iglesia y completar su salvación. Si bien fuimos salvos, ya somos salvos, ¿verdad? Si tenemos a Cristo si confiamos en Él, si hemos confiado en Él para nuestra salvación, ya somos salvos. Ahora, pero no está completa nuestra salvación hasta que estemos con Él y le veamos cara a cara. En su primera venida Él vino a comprarnos, a adquirirnos. Es lo que hacía el novio en las costumbres judías, sobre todo del Antiguo Testamento, de principios del Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede decir de otra manera? Le daba una dote, esa es la palabra. El novio daba una dote a los padres de la novia. Esa dote vendría a ser la muerte de Cristo en la cruz. Él compró nuestra salvación. Si hemos creído en Él, ya somos salvos. Es decir, estamos comprometidos. ¿Alguno se ha comprometido con su esposo antes de casarse? Se usaba el compromiso. Con mi esposo no nos comprometimos, solo fue entre nosotros, pero no hicimos ninguna fiesta ni anillos. Pero se usaba el ponerse el anillo antes de tiempo, intimidad, pero de palabra, yo me voy a casar contigo. Generalmente pasaba un año. Dentro de un año nos vamos a casar, yo te prometo que voy a venir a buscarte. El novio no vivía con la novia, eso no. Así era María y José, estaban comprometidos cuando ella quedó embarazada del Espíritu Santo. No vivían juntos, obviamente, ella con su mamá y su papá y él también. Pero él mientras tanto preparaba el hogar y luego venía a buscar a la novia, venía a buscarla. Y entonces ese es el ejemplo que el Señor pone para hablar de la iglesia y Jesucristo. Nosotros ya estamos comprometidos con Él, solo que estamos esperando a que Él venga a buscarnos. El novio viene a buscar, ahí vemos la imagen de una novia, encontré una figura que es muy parecida a esta, que la novia, en el vestido de la novia, como ven en el PowerPoint, está lleno de gente, ¿no? Es la iglesia. La misma gente forma el vestido de la novia. Entonces, Él viene y ¿qué pasa cuando el matrimonio, cuando la pareja de novios se casa? Se consuma el matrimonio, es decir, ahí la relación, la unión sexual. Ahí es donde se consuma el matrimonio y de dos es una sola carne. Y entonces en el sentido espiritual, eso es nosotros con Jesucristo. Es decir, allí es cuando estemos con Él para siempre, ya sin pecado de por medio, se consuma en nuestra relación, nuestra salvación. Y ahí va a ser las cenas de las bodas del Cordero. Ahí se va a consumar, se va a llevar el banquete de bodas de nuestro encuentro con el Señor. Pero también hay otro propósito, mis hermanos. En la segunda venida de Cristo va a venir como vencedor. En la primera venida vino humildemente, en un pesebre, en lo más pobre, ¿verdad? Muchos ni se dieron cuenta que Él existía, pero ahora todo ojo le verá. Va a venir como vencedor. Jesús va a venir con ruido, nada silencioso, ruido, esplendor, trompetas,
y todo el mundo sabrá que es Él. Dice la Biblia, toda rodilla se doblará ante Él y ahí va a consumar su justicia. Justicia en el mundo. ¿Y vendrá para vencer a quién? A Satanás y a su reino de maldad, a la bestia, al falso profeta, todo el trío diabólico va a ser echado al lago de fuego y azufre, y los que no creyeron en Él, lastimosamente. Entonces, ese es el propósito de la segunda venida de Cristo en forma general, pero recuerden que hay un horizonte profético que ahora después lo vamos a, pasado los, yo lo estoy diciendo como una sola cosa, pero después lo vamos a entrar en detalles. Meditación final, mis hermanos, ya estamos terminando. Y ahora, yo quiero que nos vayamos con esta palabra. Nos mantenemos como una novia expectante, como una novia emocionada, que ya viene el Señor y está, ¿cómo está mi vestido? Blanco, no negro como estoy yo vestida ahora, todo blanco. El blanco significa pureza, el blanco significa eso, pureza, santidad. ¿Cómo voy a recibir a ese novio? Estoy perdiéndome en los detalles de la vida, en las cosas que pasan, tan preocupada con la economía, etcétera, etcétera, y me olvido de esperar fervientemente a mi novio, que luego que ya será mi esposo. Tengo esa esperanza. Y una última palabra, mis hermanos, cuando Cristo venga todo dolor terminará. Si tú estás en dolor en este día, si tú estás en preocupación, yo creo que todos de alguna manera estamos siendo sacudidos. Varios hermanos de nuestra iglesia están sufriendo enfermedades, muerte, enfermedades de sus seres queridos, muerte. Todo eso terminará. Y el gran propósito del Señor es de que como cristianos mantengamos la esperanza gloriosa, no solo porque todo dolor terminará, sino por Él, por verlo a Él, por amar a quien sufrió los clavos por nosotros. Así que vamos a orar, mis hermanos, que las cosas del futuro sí tienen que interesarnos para que afecte nuestro presente. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu hermosa palabra, gracias, Señor, porque tú vienes y estamos confiados y esperanzados en tu preciosa venida. Ven pronto, Señor Jesús, como dice las últimas palabras de la Biblia. Ven pronto, Señor.